Bienvenido una semana más al Fisiodirecto. Hoy vamos a hablar acerca de la condromalacia rotuliana. Vamos a ver qué es, de qué se trata este diagnóstico, esta patología, y vamos a analizar qué tratamientos encontramos hoy en día dentro tanto del sistema sanitario público como privado, y vamos a ir indagando un poco más en cuál sería el tratamiento ideal de toda esa oferta que encontramos hoy día para abordar este tipo de problemas, ¿vale? Bueno, pues voy a esperar un momentito para que os vayáis conectando. Bienvenidos a todos los que vais llegando. Hoy tengo la cámara trasera porque voy a utilizar la pizarra como soporte para que quede todo mucho más claro, ¿vale? Muy bien, antes de empezar sí que quiero recordaros lo siguiente, y es que pues estamos lanzando un montón de publicaciones en Instagram relacionadas con la patología de rodillas. Si os dais cuenta, desde hace varias semanas no paramos de subir posts, ¿vale? Y esto es porque el 5 de octubre vamos a hacer un taller sobre el dolor de rodilla, sobre los tratamientos más actuales acerca del dolor de rodilla, cómo ponerle de una vez remedio a esos problemas que muchas personas lleváis arrastrando durante años. Y bueno, pues queremos abordarlo de forma completamente gratuita en un taller el 5 de octubre, creo que es jueves, si no me equivoco, a las 5 de la tarde, ¿vale? Tenéis toda la información en una publicación que hay justo abajo en nuestro perfil, que se llama Taller de Rodillas. Joder, quiero recuperarme de mi rodilla. Y tenéis el enlace a la inscripción a este taller en la biografía de nuestro perfil, ¿vale? Simplemente pinchando, rellenando vuestros datos, podéis acceder de forma completamente gratis hasta el día 1 de octubre, ¿vale? Importante que si os apetece, si queréis venir, os tenéis que inscribir, ¿vale? Para las 10 primeras personas que se inscriban, comentaros que tenéis acceso a una asesoría gratuita con uno de nuestros fisioterapeutas, uno de los fisioterapeutas del equipo Human, asesoría gratuita de 15 minutos para los 10 primeros inscritos. Todavía queda alguna plaza de asesoría, así que de verdad os animo a que os inscribáis cuanto antes, ¿vale? Deciros que tanto en formato presencial como en formato online, por si no podéis venir de forma presencial al centro, o ese día, pues por lo que sea, no podéis desplazaros, ¿vale? Y para los que podáis, pues de forma presencial también tenéis acceso. 30 plazas, cupo limitado de forma presencial para aquellos que os animen. Muy bien, sin más vueltas, vamos al lío, vamos a hablar sobre la condromalacia rotuliana. Vamos a ver qué es esto y cómo puede tratarse, porque sé que muchas personas que tenéis este diagnóstico lleváis arrastrando el problema durante años, ¿vale? Y bueno, pues es hora de ponerle remedio, es hora de entender bien qué es lo que ocurre y cómo podemos trabajarlo para que se solucione de raíz, ¿verdad? Muy bien, pues vamos al lío. Vamos a comenzar con lo siguiente, ¿vale? Y es definiendo qué es esto de la condromalacia, ¿vale? El concepto como tal. El concepto de condromalacia es el siguiente. Normalmente se diagnostica una condromalacia. ¿Se ve bien la pizarra? Más o menos. Decidme por ahí. ¿Se ve bien? ¿No se ve? Creo que voy a escribir mejor en mayúscula. ¿Vale? Vamos a definir el concepto. ¿Vale? Ese sería el punto número 1. Bueno, el concepto de condromalacia, digamos que nuestro médico de cabecera o un traumatólogo o un profesional de la salud puede diagnosticarnos condromalacia siempre y cuando haya un dolor en la rótula, en la zona anterior de la rodilla, ¿vale? Más o menos en la región de la rótula, y además cuando este se asocie a una pérdida o a un cambio en el cartílago que recubre esa superficie articular de la rótula con lo que sería el fémur, ¿vale? Normalmente cuando hay cambio en ese cartílago y además hay dolor en la rodilla, se diagnostica esta condromalacia rotuliana. Deciros además, fijaos que el dato de prevalencia de este dolor suele ser de entre un 3 a un 6% de la población, ¿vale? Sufren este tipo de dolor, ¿vale? Y son diagnosticados de condromalacia rotuliana. También se puede conocer este concepto como condropatía rotuliana, como síndrome femoropatelar, ¿vale? Tiene varios nombres y al fin y al cabo
para que nos quede un poco más claro, más fácil de comprender, la condropatía o la condromalacia rotuliana sería como una fase inicial de lo que todos conocemos como artrosis, ¿vale? Y es que, bueno, pues ese cartílago empieza a degenerar o empieza a cambiar un poco su conformación, y cuando llega a un estadio más avanzado ya empezaríamos a hablar de artrosis, ¿vale? Y es que empieza a cambiar también la calidad del hueso o la composición de ese hueso que hay debajo del cartílago, ¿bien? Bueno, ¿qué ocurre? Fijaos, podemos hablar de varios grados de lo que es una condromalacia, una condropatía, ¿vale? En total encontramos que tenemos desde el grado 1 hasta el grado 4, ¿vale? Que sería pues desde la condromalacia más en estadio inicial a una condromalacia que ya está mucho más avanzada, ¿vale? Digamos que ya hay más degeneración en el cartílago. Vale, esto en cuanto a lo que sería esta condromalacia. Vamos a ver qué factores pueden desencadenarnos esta condromalacia, ¿vale? Porque si sois personas que sufrís dolor en esta zona y que probablemente tengáis este diagnóstico, vamos a ver si ese origen puede ser, digamos, innato, es decir, he nacido con ciertas características que me predisponen, que ya veremos que esto puede tener ciertos matices, o puedo encontrarme que son características adquiridas, que puedo haber tenido algún suceso que favorezca este dolor, ¿vale? Que favorezca la aparición de este dolor. Muy bien, vamos en cuanto a los factores innatos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de esos factores innatos. Fijaos, si hablamos de factores innatos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, imaginaos pues, que yo he nacido con una rótula que tiene una estructura que difiere un poco de la media de la población, ¿vale? Pues una rótula que tiene una forma un poco diferente, ¿vale? Hablaríamos aquí de causas mecánicas, ¿vale? Es decir, probablemente mi rótula esté más predispuesta a desarrollar este tipo de degeneración en el cartílago más que la rótula de otra persona, ¿vale? Por otro lado, podemos también encontrarnos con que esa rótula durante nuestro desarrollo está un poco más elevada o un poco más baja, ¿vale? Que la rótula de la media de la población, ¿vale? Bueno, pues estas causas pueden considerarse un factor que nos predispone a desarrollar condromalacia. Y lo digo así, ¿por qué? Porque no quiere decir que todo el mundo que tenga estas características, estas rótulas diferentes, pues vaya a desarrollar condromalacia. No es así, ¿vale? No es tan A más B igual a C, no es así. Sino que, bueno, pues puede ser un factor que nos predisponga, ¿vale? Eso quiero que quede claro. Por otro lado, vamos a hablar de las causas adquiridas, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que aparentemente mi rótula, la alineación de mi cadera, de mi fémur, la torsión de mi tibia, todo eso es aparentemente normal, pero podemos encontrarnos, por ejemplo, pues que hemos sufrido un traumatismo en la zona de la rótula, y esto nos puede predisponer a que ese cartílago se degenere antes, ¿no? O pierda ciertas capacidades antes de lo que debería por causas naturales, ¿no? También nos podemos encontrar, por ejemplo, personas que a lo mejor son muy sedentarias, que tienen muy poco uso de su musculatura de miembro inferior, de su musculatura que rodea la rodilla, y esto puede predisponer también a una degeneración como un poco más temprana de ese cartílago, ¿vale? O nos podemos encontrar quizá personas que tienen como mucho uso de su rodilla, realizan a lo mejor mucho sobreesfuerzo, muchos gestos repetitivos, y puede en cierta medida estar relacionada con esa degeneración, ¿vale? Y por otro lado, nos podemos encontrar factores más autoinmunes, es decir, que aparentemente no hay ninguna causa que justifique esa degeneración del cartílago, y podemos pensar, bueno, pues que esa degeneración puede estar más relacionada pues, con que nuestro sistema inmune está más predispuesto a la inflamación, a no poder controlar ciertos factores, y se acaba desarrollando pues esa degeneración en el cartílago, ¿vale? Estos serían como algunos de los factores que decíamos adquiridos, ¿vale? Es decir, todos esos factores que no dependen de cómo es mi rodilla, sino de, bueno, pues de algunos aspectos
digamos, más controlables, es decir, he tenido un traumatismo o bien, bueno, pues no ejercito suficiente mi musculatura o la ejercito demasiado, utilizo demasiado cierta musculatura y otra, ¿vale? Muy bien, seguimos. Tercer aspecto interesante sobre lo que es todo esto de la condromalacia rotuliana. Vamos a ver qué tratamiento nos encontramos hoy en día para, digamos, solucionar ciertos problemas, ¿vale? Antes de nada, quiero mencionar los síntomas, porque hemos hablado de que sí, de que duele esa zona anterior, esa rótula, pero vamos a ver realmente qué otros problemas vivir las personas que estén diagnosticadas de condromalacia rotuliana. Por ejemplo, aparte de ese dolor, es cierto que cuando flexionamos la rodilla el dolor suele incrementarse, ¿vale? Que cuando bajamos o subimos escaleras también percibimos un aumento de ese dolor. Por otro lado, ponernos de cuclillas, hacer una sentadilla o incluso presionar sobre la rótula, ¿vale? Ponernos de rodillas puede generar más dolor en esta zona, ¿vale? Pues estos serían un poco los síntomas que podemos encontrar en una persona con condromalacia. Y como decía, vámonos a la parte de tratamiento, ¿vale? Que sería ese cuarto punto, tratamientos, que nos podemos encontrar a la hora de acudir al sistema público de salud o incluso al sistema privado. ¿Qué tratamientos nos van a ofrecer? Pues bien, podemos dividirlo en dos grupos, ¿vale? Primer grupo de tratamientos, vamos a hablar de los no invasivos, es decir, que no son quirúrgicos, no hay cirugía de por medio, no cirugía. Y por otro lado, hablaríamos de los que sí implican cirugía, ¿vale? No quirúrgico y quirúrgico. Bueno, pues dentro de lo que son tratamientos no quirúrgicos vamos a encontrar una gama bastante amplia y sí que os quiero decir que esta sería como la primera línea de tratamiento, es decir, siempre se va a tender a no recurrir a la cirugía, sino que esta va a ser, pues en muchas ocasiones, la última opción, ¿vale? En cuanto a los no quirúrgicos, como os decía, ¿qué nos encontramos? Pues bueno, tratamiento farmacológico suele estar muchas veces como uno de los primeros, como de las primeras alternativas. No quiere decir esto que sea la alternativa ideal, ¿vale? Porque ya sabemos que muchas veces, en muchas ocasiones, abusamos de estos analgésicos y por supuesto que cuando tenemos dolor, en este caso en la rodilla, en la zona anterior, algo está ocurriendo en la rodilla y si tomo un analgésico, al fin y al cabo estoy poniendo un parche, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes de que no estamos solucionando el problema del todo. Entonces, por un lado estaría el tratamiento farmacológico. También nos encontramos, por ejemplo, los ejercicios de fortalecimiento, ¿vale? Suele ser otra de las recomendaciones no invasivas y en muchas ocasiones los artículos nos hablan de fortalecer el cuádriceps, ¿vale? Sobre todo el vasto interno. Los estudios nos dicen que fortalecer el vasto interno va a ayudar a una descompresión, a una mejora de la estabilidad de esa rótula, ¿vale? Bueno, esto puede ser un poco relativo porque solamente fortalecer el cuádriceps no nos va a generar beneficios directos, ¿vale? No nos va a originar que se vaya completamente el dolor, pero sí que puede ser un componente importante dentro de un tratamiento, ¿vale? Por otro lado, encontramos también recomendación sobre los ejercicios de propiocepción, ¿vale? Un poco con esta idea de buscar una mejor estabilidad, una mejor función, al fin y al cabo, de esa pierna y de esa rodilla. Nos encontramos también con la recomendación de vendajes, que en algunas ocasiones se suelen colocar a nivel de la rótula, o incluso ortesis, ¿vale? Bueno, estos son todos los tratamientos que nos encontramos a nivel no quirúrgico, ¿vale? Y por otro lado, que estaría ahí entre medias, entre el tratamiento más conservador, no quirúrgico, y el tratamiento quirúrgico serían las infiltraciones, ¿vale? Principalmente de PRP, plasma rico en plaquetas, que bueno, pues es un tipo de tratamiento que puede recomendarse principalmente cuando han fallado los tratamientos previos, ¿vale? Comentaros que el tema de las infiltraciones no deja de ser, igual que los fármacos, una especie de parche, una especie de tirita que estamos poniendo de forma temporal, ¿vale? Pero que no está trabajando sobre la parte o la causa, la raíz del problema. De aquí pasaríamos a hablar de los tratamientos quirúrgicos, ¿vale? Encontramos diferentes tratamientos
Yo que soy fisioterapeuta, pues tampoco puedo entrar muy de lleno en estos tratamientos, pero sí que os puedo mencionar más o menos cuáles son, ¿vale? Y, bueno, pues en qué medida, en qué momento se suelen recomendar, ¿vale? Como os decía antes, vamos a recurrir siempre a la cirugía cuando haya fracasado, por así decir, el tratamiento previo. Pero aquí quiero hacer un inciso, porque fijaos, muchas veces el fracaso de un tratamiento puede venir de que ese tratamiento no se ha implementado correctamente. ¿Qué quiero decir con esto? Fijaos, esto es verdaderamente una pena porque me encuentro con muchas personas que han pasado por muchísimos tratamientos de carácter conservador, de carácter no quirúrgico, y que cuando vienen aquí están ya en el punto de plantearse esa cirugía porque, como decía, han fracasado, ¿no? Todos estos tratamientos. Bueno, al final, ¿qué ocurre? Aquí vamos a ver una serie de carencias, ¿vale? En este tipo de tratamiento, y eso es lo que en muchas ocasiones, como digo, nos lleva a la cirugía. Por ejemplo, personas que llegáis aquí y tenéis un montón de miedo, un montón de aversión al movimiento, ¿vale? Estáis prácticamente pensando que estáis mal hechos, que es que la rótula no está bien, no tengo suficientemente fuerte el cuádriceps, bueno, pues muchos mensajes que os han llegado, mucha información, pero información al fin y al cabo que no nos ha ayudado, que quizá nos ha metido más miedo en el cuerpo, ¿vale? Por otro lado, el foco. Cuando yo hago ejercicio estoy constantemente pensando en ese dolor que tengo en la rodilla. Bueno, esto al fin y al cabo produce una hipervigilancia, que llamamos, y al final está haciendo que constantemente esté amplificando todas esas sensaciones que tengo en la rodilla, ¿vale? Y por otro lado, como decía, esa sensación de que, claro, si tengo el cartílago degenerado y este cartílago no se va a recuperar, o tengo la como decía, o tengo la rótula desplazada o tengo una cierta degeneración en el cartílago y esto no se va a solucionar, bueno, pues entonces ¿cómo voy a ponerle remedio? ¿Vale? Esto es imposible de solucionar. Bueno, como decía, estos son algunos de los problemas, de los lastres que encontramos en el tratamiento que se suele hacer habitualmente y que normalmente fracasa, ¿vale? Como decía, esto al fin y al cabo nos acaba llevando a la cirugía. ¿Y qué ocurre? En una cirugía pues nos podemos encontrar variedad de tratamientos. Por ejemplo, osteotomía, ¿vale? Que se basaría básicamente en reposicionar ciertos huesos, ciertas estructuras para realinear, ¿vale? Nos podemos encontrar técnicas de descompresión que buscan separar un poco la rótula de lo que sería la superficie articular. Por otro lado, podemos encontrar tratamientos para la regeneración del cartílago, que bueno, la evidencia sobre los efectos positivos de este tipo de intervención tampoco es demasiado sólida. Y por último, nos podemos encontrar con la prótesis, ¿vale? La sustitución de esa superficie articular, pues porque se considera que ya está muy degenerada, ¿vale? Y se suele recurrir a la prótesis. ¿Cuál es el criterio principal para recurrir a la prótesis? Por un lado, el nivel de dolor, ¿vale? Y es que personas que llevan muchos años arrastrando dolor y que la intensidad es muy alta, que prácticamente le incapacita para poder hacer una vida normal, y además tiene una edad avanzada, ¿vale? Hablaremos de personas a lo mejor por encima de los 65 años aproximadamente. En estos casos sí que se puede pensar en la prótesis, ¿vale? Pero digo que sería la última alternativa cuando todo lo demás ha fallado, ¿vale? Bueno, como decía, si la cirugía es la consecuencia del fracaso de un tratamiento conservador, oye, quizá la clave nos hace pensar que esté en ese tratamiento conservador, ¿vale? En ese tratamiento no quirúrgico. ¿Qué estamos haciendo ahí para que acabemos operándonos porque eso ha fracasado? Pues ahí es donde tenemos que ir, ¿vale? Como decía antes, muchas veces nos encontramos con personas que tienen miedo, que han recibido información que prácticamente no les está ayudando, quizá lo contrario. Nos encontramos con tratamientos incompletos que no se adaptan a una persona individual, ¿vale? Como debería ser cada uno. Al final recurren muchas veces los profesionales a darnos tablas de ejercicio, como de forma general, sin individualizar verdaderamente lo que nos ocurre. Y esto, pues, como digo, nos acaba ocasionando ese fracaso, ¿vale? Bueno, hasta aquí un poco todo lo que sería esa parte de qué es la condromalacia y qué tratamientos nos encontramos. Y sí que quiero daros como unas claves de lo que consideramos
desde Human un tratamiento ideal, ¿vale? Así que voy a borrar esto, si queréis tomar nota, ¿vale? Bueno, hemos hablado del concepto, de esa prevalencia de entre 3 y 6% de la población puede tener diagnóstico de condromalacia. Hay varios grados, del 1 al 4, en función de la degeneración del cartílago. Hablábamos de que las causas pueden estar debidas a factores innatos o adquiridos, que los síntomas suelen aparecer normalmente con el movimiento, al flexionar la rodilla, al apoyarla, etc. Y por otro lado, que los tratamientos pueden ser no quirúrgicos o quirúrgicos, ¿vale? Y siempre vamos a predominar los no quirúrgicos por el hecho de que conllevan mucho menos riesgo versus a los beneficios que nos pueden reportar, ¿vale? Bueno, hasta aquí. Si hay cualquier dudilla, porfa, escribírmela. Voy a revisar ahora el chat en cuanto borre la pizarra para poder resolverla, ¿vale? Y continuamos, como decía, con lo que sería ese tratamiento ideal que consideramos aquí en Human, ¿vale? Muy bien, pues voy a borrar por aquí rápidamente. Perfecto. Pues vamos a ir. Voy a revisar un poquito el chat. Un segundo, por si alguien ha escrito. Vale, parece que nada. Como os digo, si hay cualquier duda, de verdad, sin problema, preguntadme y encantada de responderos, ¿vale? Estupendo, pues vamos allá. ¿Cuál sería ese tratamiento ideal? ¿Cómo podríamos hablar de un tratamiento que verdaderamente nos lleve a no tener que recurrir a esa cirugía, ¿vale? Bueno, pues, fijaos, vamos a ir marcando, voy a poner como 3 puntos clave, que para mí son claves de este tratamiento, y el primero de ellos sería aprender, ¿vale? Siento decirte que si tienes dolor o tienes alguna lesión, te toca aprender, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú vas a ser el principal responsable de recuperarte. Y es así. Si no sabes, si no te informas correctamente, probablemente no des con un profesional que pueda ayudarte en condiciones, ¿vale? Así que tú tienes que ser la principal implicada o el principal implicado en tu proceso. Así que hay que aprender y no solo eso, sino que hay que dar el paso de buscar a alguien que nos guíe, ¿vale? Al fin y al cabo es así. Entonces, considero que es fundamental que aprendas sobre tu patología, tu dolor, tu lesión, ¿vale? Y aquí quiero hacer la siguiente aclaración, y es que cuando diagnostican esta patología, cuando diagnostican la condromalacia, la condropatía rotuliana, decíamos que se basan por un lado en el dolor que puede haber en la cara anterior de la rótula y por otro lado se basan también en la degeneración del cartílago. ¿Qué ocurre? Fijaos, si básicamente estamos relacionando que el dolor está vinculado con esa degeneración en el cartílago, esto no tiene sentido cuando vemos a personas con condromalacia rotuliana que dejan de tener dolor, ¿vale? Es decir, tenemos que separar lo que sería el daño que puede haber en un tejido del dolor que puede sentir una persona. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no necesitamos cambiar esa estructura, no necesitamos que se regenere el cartílago para dejar de tener dolor. Es decir, puedo tener una rodilla perfectamente funcional, hacer mi vida completamente normal, hacer deporte sin necesidad de que ese cartílago se regenere, ¿vale? Y esto quiero que quede claro porque muchas veces es el principal bloqueo, ¿vale? A la hora de afrontar un tratamiento. Y es que si yo pienso que mi rótula está mal, que no está bien alineada, que eso es lo que me está originando el dolor, que el cartílago está demasiado desgastado y nunca me voy a recuperar, se hace muy difícil afrontar una recuperación con todo ese tipo de información negativa, ¿vale? Que no nos está ayudando en el proceso. Bien, esto es fundamental, como digo, aprender sobre dolor, porque esto inmediatamente va a hacer que nuestra amenaza disminuya, que el miedo que tenemos a enfrentarnos a ciertos gestos o a afrontar una recuperación activa disminuya. Y todo esto, pues, como digo, nos va a garantizar que ese afrontamiento sea mucho más positivo y ese ejercicio verdaderamente tenga un efecto bueno sobre nuestras rodillas, ¿vale? Segundo punto que considero relevante, ¿no? Súper importante para que el tratamiento sea efectivo.
hablamos de una exposición gradual al movimiento, ¿vale? Exposición gradual al movimiento. Vale. ¿Por qué digo esto? Bueno, la exposición es imprescindible que sea gradual. ¿Por qué? Porque si yo experimento mucho dolor o experimento mucho miedo cuando me estoy enfrentando a ciertos movimientos, aunque me estén ayudando a fortalecer el cuádriceps y eso sea lo maravilloso, da igual. Es decir, si no está orientado a que sea asequible, si estoy sufriendo mucho en el proceso, probablemente los efectos sean todo lo contrario, sean muy negativos y me vayan llevando más hacia un bucle del que no voy a salir que hacia un proceso en el que voy a ir a mejor, ¿vale? Así que es fundamental que sea gradual, como digo, en cuanto al dolor y en cuanto al miedo que tengo al exponerme al movimiento, ¿vale? Por otro lado, es fundamental que tenga una constancia. Dentro de esa exposición gradual, si solamente voy un día al fisio y vuelvo a ir al mes siguiente y no me acuerdo en todo ese mes de lo que he hecho, probablemente el efecto que tenga sobre mi tratamiento sea muy reducido, ¿vale? Así que es fundamental que tengamos una constancia. Nosotros marcamos un mínimo de 2 días a la semana, incluso 3 si quieres trabajar en casa o incluso a diario, ¿vale? Al final se trata de una dosis y que básicamente te ayude, pero aparte de esto que se adapte a ti, ¿vale? Y es que si eres una persona que no está para nada acostumbrada a moverte, a lo mejor hacer ejercicio todos los días a la semana puede costarte mucho, pero 2 días a la semana es fácil, ¿vale? Y en tercer lugar, vamos a hablar del foco, ¿vale? Otro punto que consideramos súper importante a la hora de afrontar la recuperación de tu condromalacia rotuliana. ¿Por qué? Antes os hablaba de que es muy común que en los procesos de tratamiento, después de que nos hayan bombardeado con el tema de que nuestra rótula está mal, de que tenemos mucho desgaste en el cartílago, de que esto no va a tener solución porque al final va a acabar en una prótesis cuando pasen unos años. Bueno, al final, después de toda esa información, cuando yo voy al fisio, cuando yo voy al gimnasio y estoy fortaleciendo mi cuádriceps y estoy haciendo ejercicio, mi foco atencional está constantemente en el dolor, en la degeneración, en lo mal que está mi rótula, en lo mal que está alineada. ¿Qué ocurre? Ocurre un efecto que llamamos hipervigilancia, que antes creo que lo he mencionado. Y la hipervigilancia está directamente relacionada con lo que sería una cronificación del dolor. Y ojo con esto, porque como decía antes, daño y dolor no son lo mismo. Puedo tener una degeneración avanzada en el cartílago, puedo incluso tener una artrosis ya, pero no tener dolor. ¿Por qué? Porque he hecho un buen abordaje, porque he tratado bien a mi rodilla. Así que ojo con esto, porque tener un foco excesivamente puesto en el dolor puede provocar que ese dolor persista por años y que nunca se vaya, ¿vale? Así que no estoy diciendo con esto que la culpa de que el dolor siga presente es que estáis súper enfocados en él. Cuidado, no quiero decir esto, ¿vale? Pero sí quiero decir que probablemente todo ese camino que has vivido hasta ahora te ha llevado al punto en el que estás, ¿vale? Y es que esa cantidad de información que has recibido tan negativa sobre tu rodilla, unida a que los tratamientos que has hecho no han triunfado, no han tenido buen resultado, puede que al final te hayan desencadenado en esta situación en la que estás hoy día, ¿vale? Así que estos 3 para mí son las 3 patas que tienen que regir un tratamiento, que tienen que regir un proceso para tu recuperación y que sin ellas probablemente la silla esté muy inestable, ¿vale? Así que, bueno, pues mencionarlas de nuevo, que toméis nota, porfa, que de verdad hay que implicarse cuando tienes un problema y hay que buscar solución. No puedo conformarme. El otro día hablaba con un paciente, bueno, porque tenía un dolor bastante alto en su espalda y me decía: Sonia, es que estoy harto, es que no quiero seguir. Y le decía: vale, te entiendo, sé que tiene que ser muy duro llevar años con dolor, pero ojo, no puedes rendirte. ¿Vale? Al final es tu salud, al final es tu vida, y cuando el dolor te está interfiriendo tanto en tu día a día, hay que buscar solución, por un lado o por otro, pero hay que buscarla, ¿vale?
Repito, esas 3 claves para un tratamiento ideal. Hablamos de aprender sobre dolor, tengo que aprender para así poder buscar a un profesional u otro que pueda ayudarme. Daño no es igual a dolor, lo mencionábamos antes, cuidado porque puedo tener muy desgastado el cartílago, puedo incluso tener una rótula un poco diferente a la norma, pero esto no implica que vaya a tener dolor, ¿vale? Por otro lado, exposición gradual al movimiento. Hablamos de que si quiero empezar a salir de ese bucle del dolor, que cuando me agacho me duele, cuando apoyo la rodilla me duele, bueno, pues tengo que ir exponiéndome muy poco a poco a todos esos movimientos para de verdad dejar de tener dolor, ¿vale? Y por otro lado, hablamos del foco. Si estoy constantemente enfocada en el dolor, si mi único objetivo es que se vaya el dolor, si estoy hipervigilante, esto puede condicionar... Perdón, que se había cortado. Como decía, esto puede condicionar que el dolor permanezca durante mucho más tiempo y me interesa, como digo, principalmente que podamos buscar otro foco, otra motivación para salir de ese dolor. Como pueda ser, por ejemplo, oye, pues es que quiero ser capaz de bajar 3 pisos de escalera sin que me duela. Vale, pues vamos a enfocarnos en eso, ¿vale? Os hablo de este tipo de foco, para que al fin y al cabo, bueno, pues cuando consigas ese objetivo, probablemente tu rodilla te duela mucho menos, ¿vale? Muy bien, pues esas 3 claves, porfa, anotarlas, seguro que os van a ser de utilidad. Y os quiero comentar de nuevo lo siguiente. Charla, taller sobre dolor de rodilla, además va a ser un taller en el que vamos a terminar con una merienda, todo esto completamente gratis. Vamos a hablar sobre verdaderamente los problemas que encontramos hoy día en los tratamientos, vamos a ir a saco a hablar de verdad sobre tratamientos que son útiles, que te van a proporcionar una buena solución. Día 5 de octubre a las 5 de la tarde, aquí en Human, de forma presencial, 30 plazas, ya hay alguna ocupada, y de forma online, ¿vale? Deciros también, para las 10 primeras inscripciones, para las 10 primeras personas que se inscriban, regalamos 10 asesorías de 15 minutos con un fisioterapeuta de nuestro equipo. Así que, bueno, de verdad que merece muchísimo la pena, aunque sea solo por la merienda, ¿vale? Pues nada, animaros a inscribiros, tenéis más información en el primer post, ¿vale? Que hay ahí anclado en nuestra página, en Human Fisioterapia, aquí en Instagram, y en la biografía del perfil tenéis el acceso para inscribiros. Animaros de verdad a que podáis meteros, a que aprendáis, como decimos, que es el primer paso para empezar a solucionar tu dolor y bueno, que os metáis de lleno en este proceso de recuperación. De verdad, creo que cuando entréis en esta nueva visión, no vais a salir de ella hasta que ese dolor no se haya ido, ¿vale? No os deje de molestar. Estupendo, voy a revisar si hay algún tipo de preguntilla para poder responderla. Un momentito, tengo aquí las chuletillas. Perfecto, cualquier duda, de verdad, animaros a que me preguntéis, ¿vale? No os quedéis con nada en el tintero, que por mi parte, encantadísima de responderos. No sé si alguien de aquí tiene condromalacia, tiene este diagnóstico. Si quiere comentar su caso, ¿vale? Para que podamos echarle una mano, comentarlo en directo. Deciros también que si alguien tiene alguna consulta, le da un poco de vergüencilla hacerlo por aquí, por el directo, pues bueno, a través de un mensaje directo, estoy también encantada de responderos, ¿vale? Bueno, aprovecho para deciros, aparte del taller que os he dicho de forma gratuita, acceso para 30 personas de forma presencial, merienda, bueno, aparte de esto, comentaros que tenemos un senderismo programado, una pequeña ruta muy sencilla para las personas que les apetezca compartir un ratito con nosotros, tan solo 3 euros la inscripción, ¿vale? Para el seguro de la actividad. Y bueno, pues animaros a que podáis participar también si os interesa, ¿vale? Con un mensaje directo os respondo sin ningún tipo de problema. Muy bien, pues creo que no hay ninguna preguntilla más. Como digo, si la hay, me la mandáis por mensaje directo. Muchísimas gracias a las personas que habéis estado atentas esta tarde para aprender un poquito más sobre vuestra salud, en este caso sobre la condromalacia rotuliana. Y nada más, nos vemos el jueves próximo también a las 8:15, ¿vale? Muy atentos, como digo, porque estaremos lanzando constantemente posts sobre diferentes patologías que pueden interesaros, ¿vale? Que pueden ayudaros a aprender un poquito más sobre vuestra salud
y bueno, pues con toda la intención de echaros una mano y de que podáis ponerle solución a cualquier dolor que tengáis en la rodilla, ¿vale? Pues nada más, un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!